¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa. Hoy en el derecho. Estoy nerviosa, cara. A mí me trae este encierro ya atarantada cuando eh, veíamos un poquito la luz, pues es otra vez regresarnos. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Diana, afortunadamente, aquí encerrados en la oficina, obviamente, que luego me han preguntado cuando hago videoconferencias desde acá que por qué no uso cubrebocas. Acá está, miren, es de calavera, pero pues aquí en mi oficina estoy solito, entonces me lo quito. Pero además, si no, ya no me van a reconocer los amigos. Encantado de saludarte nuevamente y encantado de tener aquí al doctor Arturo Flores, que nos va a instruir ampliamente acerca de temas de derecho penal. Así es. Muchas gracias, David. Doctor Arturo Flores Albor, gracias por aceptar la invitación. Les voy a presentar brevemente porque si me extiendo se nos va a acabar el programa. Es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Penal y maestro en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, doctorado en Derecho en el Instituto Internacional de Derecho y del Estado, catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM, miembro del claustro de doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM, fue juez penal de primera instancia, juez mixto de paz, agente del Ministerio Público. Y bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando viajábamos a dar clases a Saltillo. ¿No es así, doctor? Así es, Diana, y fue todo un gusto en esa ocasión, sobre todo la coincidencia en la vecindad en la que nos encontramos tan cerca, y eso fue maravilloso, habernos encontrado en esa ciudad de Saltillo, colaborando justamente juntos en el posgrado de UANE. Fue muy chistoso, David, te platico, cuando volábamos en el vuelo de regreso. ¿Y tú para dónde vas? No, pues para Coyoacán. No, pues tú en qué parte de Coyoacán. Vivimos en la misma calle. O sea, en la misma calle, uno de esquina a esquina. Entonces, como bien dice, fue una gran coincidencia. Nos conocimos en Saltillo, pero pues somos vecinos. Entonces, yo agradezco mucho que podamos estar aquí. Vamos a platicar sobre la importancia de la teoría del delito del sistema penal acusatoria sobre temas actuales. ¿Y por qué lo decimos así? Pues porque estamos atravesando por una pandemia y hay muchas interrogantes o hay muchos cuestionamientos alrededor de ello. Y la principal pregunta, ¿por qué no se la haces tú, David? Bueno, yo obviamente, doctor, como todos ya saben aquí en el programa y creo que en la barra y fuera de la misma, yo no soy penalista. De hecho, la última vez que tuvimos un penalista en el programa, yo metí la pata, afortunadamente en el corte me dijeron, y bueno, ya luego corregí al aire, pero sí, yo me dedico a otros temas como fiscal, prevención de lavado de dinero, anticorrupción, cosas así. Entonces, para mí, y espero que para algunos de los amigos, pues es importante el poder saber, obviamente, la importancia que debe tener un concepto que es muy sonado, que es la culpabilidad dentro de la teoría del delito, ¿no? Sin embargo, yo le pediría, si es posible, que nos pudiera dar rápidamente un marco general de la teoría del delito y meternos a esta pregunta precisamente de la importancia que debe tener el concepto de la culpabilidad en esta teoría del delito. Bueno, David, me parece que, desde luego, antes que nada, agradecer nuevamente la invitación a participar en este proyecto de difusión de la cultura jurídica, como lo comentaba hace un momento, y pues por ello me siento honrado de participar con ustedes. En efecto, este concepto, David, es un concepto que suele utilizarse mucho, pero quizás no se logra comprender la importancia y la trascendencia que tiene, sobre todo en la función de los ministerios públicos, desde luego de los juzgadores, porque dentro del marco constitucional se establece a partir de la reforma constitucional del 2008, en donde se estableció justamente un procedimiento penal de corte acusatorio, en donde el Ministerio Público dejó de tener facultades casi omnipotentes de investigación, fe pública, el rigor de lo que implicaban sus actividades de investigación, en donde tenían un valor probatorio pleno, pero que se utilizaba como criterio para la individualización de las sanciones penales, un concepto de peligrosidad, es decir, el peligrosismo como base de la individualización de las penas era un concepto subjetivo. Para algunos juzgadores, el peligro, la peligrosidad del sujeto que podían
determinar, yo llegué a sancionar conductas atendiendo a este principio de peligrosidad, pero no deja de ser subjetivo, porque no es para todos los juzgadores la misma idea de qué es el peligro o lo que representa la conducta en una convivencia social por parte de quien cometió un hecho delictivo. A partir de la reforma, en este marco constitucional del debido proceso y de las garantías del sistema acusatorio, se estableció en el apartado A del artículo 20 constitucional que la carga de la prueba para probar la culpabilidad del acusado le corresponde a la parte acusadora. Ni siquiera se refiere ya al Ministerio Público como tal, como órgano técnico de acusación, sino sabemos hoy en día que también los particulares podríamos en un momento dado ejercer acción penal. Pero ¿a qué se refiere justamente este concepto de culpabilidad por cuanto a la carga procesal que le corresponde al Ministerio Público? En ese mismo apartado A del artículo 20 constitucional, también se señala en la fracción octava que los juzgadores no pueden imponer pena alguna si la acción o la omisión no han sido realizadas culpablemente. Si nos remitimos al Código Penal para la Ciudad de México, hoy Ciudad de México, pero desde la creación de este Código Penal, en el año 2000, cuando se publicó como nuevo Código Penal para el Distrito Federal, en su artículo 5, como dentro de los principios que regulan la aplicación de este ordenamiento punitivo, se establece también que como principio de culpabilidad no puede imponerse, igual que como en el texto constitucional señala, no puede imponerse pena alguna si la acción o la omisión no han sido realizadas culpablemente. Pero además agrega que la medida de la pena tiene que ir en función del grado de culpabilidad. Bueno, dentro de esta referencia muy breve que estoy tratando de establecer, dado los tiempos que siempre en este tipo de modalidades de transmisión, es importante acotar lo más objetivamente posible las ideas. La evolución de la teoría de la culpabilidad inició principios del siglo pasado, pero que justamente en esta evolución se habló originalmente de la teoría de la culpabilidad de corte psicológico, lo que significaba que atendiendo a la teoría del delito de corte causalista, lo importante, como lo decía yo hace un momento, el criterio para la individualización del peligrosismo, la peligrosidad del sujeto, en razón de la constatación de una relación de causalidad entre conducta y resultado. Es decir, un sistema meramente mecanicista, naturalístico, en donde el delito se vio como un mero fenómeno natural, causa y efecto. Hoy en día... Con esta causa y efecto, voy a interrumpir, nos vamos a ir a un corte, pero vamos a regresar en unos minutos. Vamos a un corte. Hoy en el derecho. Compañeras y compañeros, como ustedes saben, la Fundación Barra Mexicana ha cumplido ya 20 años de existencia. 20 años de éxito, 20 años de historias, de bonitas historias, de haber transformado vidas, de haber tocado lo más íntimo de los seres humanos, un problema grave de derecho. Hemos estado ahí, ustedes y nosotros, para salir adelante. Hace 2 años que la Fundación se independizó financieramente, es decir, ya no está a cargo de la barra. Decidimos que esta orgullosa fundación estuviera a cargo de los barristas. Acudo a ti, porque es tu fundación, para que nos apoyes con un donativo mensual. Es muy sencillo, los formatos están en nuestra página de internet. Hago el llamado a todos mis compañeros hoy para que juntos podamos seguir caminando muchos años más. Muchas gracias. Y estamos de regreso Hoy en el Derecho y corté abruptamente, nos quedamos en causa y efecto. Con nosotros está el doctor
Arturo Flores Albor. Bueno, justamente nada más para cerrar la idea de ese causalismo, a partir de su evolución con Reinhard Frank y hoy en día se habla de una culpabilidad normativa, que la mayoría conoce como un juicio de reproche. El juicio de reproche implica ya no una relación de causalidad, no una relación de la idea del sujeto por cuanto a lo que se representaba querer hacer y producir como resultado. Hoy esa relación es justamente entre la conducta y las disposiciones jurídicas que regulan y analizan desde una perspectiva normativa el comportamiento del sujeto, estableciendo así lo que se conoce como un juicio de reprobabilidad, de reproche, puesto que el sujeto con capacidad de comprensión de culpabilidad, con capacidad de comprensión y de la ilicitud de lo que está produciendo, en su autodeterminación de conducta de producir un daño, le era o no exigible haber actuado de una manera distinta de cómo lo hizo. Entonces encontramos que hay causas de inculpabilidad muy importantes, como es el error de prohibición invencible, en donde aquel viejo principio de los romanos, en donde se decía que el desconocimiento de la norma no podía de ninguna manera eximir de responsabilidad al sujeto, hoy, conforme a este nuevo modelo normativo de la culpabilidad, ese principio no opera, porque justamente el error de prohibición invencible no se le puede reprochar a quien desconoce la existencia de la norma o el alcance de la misma en cuanto a su realización de conducta lesionando bienes jurídicos. Entonces, regresando ahora al tema que me comentabas, Diana, con relación a los médicos. Sí, de hecho, en el corte, para ponernos en contexto, bajo esta teoría y bajo su conocimiento, los mortales en esta pandemia nos preguntamos, oye, ¿existe alguna responsabilidad penal de los médicos frente al COVID? Es una pregunta muy importante, Diana, porque justamente hemos visto que desde que inició el problema, sobre todo en el capítulo México, para México en particular, que no son las mismas condiciones en las que trabajan los médicos en Europa, en Alemania, en Italia, en Inglaterra o en Estados Unidos, de las condiciones con las que nuestros médicos se tuvieron que enfrentar a este problema de pandemia, frente a este virus terrible, sin un equipamiento que pudiera verdaderamente garantizarles la seguridad de su propia salud. De ahí que hemos escuchado en el discurso político que pues son unos héroes, son unos verdaderos guerreros de la salud, y es verdad, pero definitivamente quien como profesional de la salud se enfrenta a esta responsabilidad de tener que atender a enfermos de COVID, en donde sabemos que incluso muchos de ellos han muerto justamente infectados por el propio virus. La pregunta sería, ¿qué tanto un médico, no contando con las condiciones para salvaguardar su propia salud, se vería en la obligación profesional, jurídica, de atender a un enfermo? Me parece que aquí los médicos muchas de las veces se han negado incluso a tener que atender porque no les entregan equipo adecuado y son ellos mismos los que tienen que comprar sus propios equipos. Aquí surge entonces un planteamiento o una o dos preguntas que habría que hacernos. Primero, ¿qué responsabilidad administrativa de los servidores públicos encargados del apoyo a los profesionales de la salud tienen en cuanto al equipamiento? Cuando menos el equipamiento, sabemos que esto de las vacunas tampoco viene a ser la panacea para resolver el problema. Se busca en forma un tanto de salud la prevención de que se siga desarrollando más esta pandemia entre nuestra sociedad. Pero los médicos, me parece que cuando en un momento dado deciden no participar por el riesgo inminente en el que corren, porque nadie estaría obligado a lo imposible, me parece que los médicos no podrían en ningún modo ser responsables penalmente cuando ellos, viendo el riesgo del que se exponen a la atención
de un enfermo con COVID sin tener la protección por el apoyo de quienes se encargan de suministrar estos medios como servidores públicos, implicaría justamente tanto para el servidor público una responsabilidad de carácter administrativo y tal vez hasta penal, pero no así tanto del profesional de la salud, porque si bien es cierto, partimos de la idea de un derecho humano que le corresponde tanto a la víctima para tener a la víctima me refiero, víctima de la enfermedad, el enfermo de COVID, como un derecho humano a la salud, a una salud que le permita, pues, cuando menos poder sobrevivir o tener la posibilidad de sobrevivir. Y por otra parte, también un derecho humano del servidor público como médico en los hospitales de urgencias, en los hospitales de carácter público, porque sabemos también que se está dando atención médica en los hospitales particulares, pero me parece que es un tema, Diana, que de verdad representa un problema en cuanto a que no puede atribuírsele, en mi consideración, a un médico o a una enfermera, profesionales de la salud, que tengan que enfrentarse a la atención de este padecimiento del COVID sin contar con todo el equipamiento, porque me parece que nadie está obligado a lo imposible, y atendiendo justamente a lo que hablábamos hace un momento, como una conducta inexigible, porque me parece que conducirse de otra manera, que sería incluso la objeción de conciencia establecida en el artículo 6 constitucional, en donde algún médico podría hasta aludir a que de acuerdo con sus ideas, sus pensamientos, sus creencias, él decide no atender a un paciente de COVID, pues me parece que tenemos un verdadero tema a analizar con mayor detenimiento, el que pudiéramos o no verdaderamente criminalizar a quienes se oponen a la atención de enfermos de COVID por parte de los médicos. Sin embargo, también hay quienes pues ni siquiera ¿no? desean hacerlo y aún así los hemos visto trabajando, los hemos visto comprando sus propios equipos, y es ahí donde hay que tener esa agudeza jurídica de analizar si esta forma de trabajar de los médicos que forman parte del cuadro de médicos del sector salud en realidad cuentan o no con todo el apoyo de los servidores públicos encargados de la salud en México. Porque de no ser así, me parece que la responsabilidad será en el ámbito administrativo hacia quienes no han podido desarrollar una estrategia de apoyo a los médicos, de apoyo a las enfermeras, para poderles brindar las condiciones de trabajo necesarias para atender este gran padecimiento que estamos viviendo en México. Seguramente es un tema muy importante. Por supuesto, un gran tema, David, ¿no crees? No, es impresionante, y quiero aprovechar a nombre de todo el equipo, tanto de producción, el equipo directivo de aquí del Canal de la Barra, y a nombre personal de cada uno de los conductores, para reconocer al personal médico de tanto público como privado de México, ¿no? Que la verdad, pues, como dice el doctor Flores Albor, pues teniendo o no teniendo equipo propio, consiguiéndolo ellos o demás, pues siguen la trinchera batallando día a día, pues por la salud de todos nosotros. Entonces, nuestro reconocimiento y de verdad nuestro aplauso y admiración y respeto. ¿Qué te parece, Diana, si continuamos después de la pausa? Esto es Hoy en el Derecho y nos acompaña Arturo Flores Albor. Yo soy David Merino y me acompaña Diana Romo. Bien. La Barra Mexicana del Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 de la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa.
Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Bien, amigos, pues estamos de regreso aquí hoy en El Derecho con Diana Romo y David Merino. Estamos hablando acerca de este tema, de la responsabilidad que pueden tener los médicos precisamente en materia penal por distintas situaciones que pueden darse en materia de COVID. Está muy interesante el tema. ¿Tú cómo lo ves, Diana? Bueno, yo no quiero robar tiempo al doctor porque el tiempo es tan corto que me gustaría que cerráramos en este último bloque con sus comentarios. Muchas gracias, Diana, y un gusto, David, nuevamente. Bueno, me parece que siguiendo con la idea de la responsabilidad penal de los médicos en México, me parece que sí hay que avanzar mucho en el estudio de las condiciones, sobre todo las condiciones en que los médicos están trabajando con apoyo verdaderamente eficaz y eficiente por parte de la administración pública federal y local, porque justamente la problemática a la que se espera incluso se van a enfrentar siguiendo el crecimiento de infectados en nuestro país, ahora con motivo de lo que pasó en el metro, en donde veíamos escenas de hacinamiento de gentes que necesitaban justamente moverse, la movilidad de transportarse a sus trabajos, y resulta que los metían en camiones sin cubrebocas, sin atención, sin procurar justamente la sana distancia como se ha venido manejando. Pero trascendiendo a esto, los médicos son a los que les corresponde justamente tener que enfrentar este problema. Y si no cuentan con el apoyo de quienes deben brindárselo para sus condiciones de salud propia y de los propios enfermos, pues me parece que sí estamos frente a un conflicto en una ponderación de derechos, que por una parte los médicos, pues lo que buscarían siempre es no solo este reconocimiento que es importante de toda la sociedad que les hacemos y que definitivamente se han constituido como nuestros verdaderos ángeles de la guarda para cuidarnos y atendernos, sino que además creo que en el rigor de la función del servicio público de salud deja mucho que desear el cómo los han puesto a trabajar en condiciones verdaderamente muy problemáticas. Y esto me parece que quien piense en generar, porque ha habido voces, recordarán ustedes que muy al inicio incluso había gentes que les aventaba pintura, los salpicaban, los escupían, los ofendían, y los médicos lo que menos necesitan es que se les trate de esa manera, sino por el contrario, apoyarlos y sobre todo no pensar en estar criminalizándolos por cuanto a que muchos de ellos se han visto en un estado de necesidad de no poder actuar también de otra manera y de abstenerse hasta de contagiarse a sí mismos, porque ellos mismos se han estado aislando en sus casas para evitar justamente el posible contagio a sus familiares. Entonces, me parece que la responsabilidad penal de los médicos es un tema muy importante de dejarlo en ese marco, en esa tesitura de ideas que podríamos en un momento desarrollar con mayor profundidad cada una y atendiendo desde luego a cada caso en particular, porque no podríamos tampoco generalizar que son o no responsables, porque finalmente también tienen una responsabilidad profesional de atender a los pacientes. Y entonces en este conflicto de derechos al que yo me refería hace un momento, me parece que es donde debemos tener mucho cuidado de cada caso en particular, analizarlo a la luz de la teoría de la culpabilidad normativa y determinar si efectivamente una determinada conducta de un médico o de una enfermera pueda llegar a ser constitutiva de un delito. Porque sabemos bien que no basta
con lo que conoce la doctrina como el injusto penal objetivo, que es una conducta típica y antijurídica porque se lesionan bienes jurídicos, sino ese llamado juicio de reproche por cuanto a la conducta del profesional de la salud. Creo que estos serían los comentarios finales de forma muy general. Y a mí me llama mucho la atención el comentario en donde resalta que también los doctores, pese a que están ejerciendo una labor, todavía traen una carga emocional, una carga en la que deben llegar a su casa y es, no me vean, ¿no? Yo que ya tuve oportunidad de vivir con el bicho, sí resulta estresante en el que estás en un cuarto aislado, que sí tienes los niños, que sí, y que te sientes impotente y además no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. Entonces, cualquier tema de contagio, por atender a cumplir con tu responsabilidad y llevarla a casa, también emocionalmente ellos deben de estar muy pues preocupados y dañados, y es desgastante porque ya llevamos muchos meses. ¿Tú qué opinas, David? Yo creo que es una cuestión bien interesante, porque lo que más me ha llamado la atención ahorita de esos comentarios del doctor Flores Albor es esto, que es este enfrentamiento de derechos, este conflicto de derechos, ¿no? Que no nada más tiene que ver con la parte ética, es decir, con la parte de decir, oye, yo soy médico, yo voy a atender a mi paciente, pero yo mismo me estoy exponiendo a un riesgo, y no nada más yo, sino a lo mejor mi familia, ¿no? O la gente que del camión, en el supermercado, en lo que sea. Entonces, ese es un conflicto. Y el otro, pues, es el conflicto jurídico, que obviamente, pues, ha sido magistralmente expuesto por el doctor Flores Albor, a quien le agradecemos infinitamente el que haya estado aquí con nosotros en Hoy en el Derecho, compartiendo todo este gran conocimiento que tiene en esta materia. Muchísimas gracias, doctor Flores. Es un honor. Esta es su casa. Muchas gracias, David, y muchas gracias, Diana, y con el apoyo técnico del ingeniero Tony. Fue un gusto haber compartido con ustedes unos minutos de la difusión de esta cultura jurídica. Pues muchas gracias. Esto fue Hoy en el Derecho, gracias a producción, porque además también se requiere un gran esfuerzo, aunque estamos resguardados desde casa, todos estamos haciendo lo mejor para no perder la transmisión de esta iniciativa por parte de la barra. ¿No es así, David? Así es, cada quien en su trinchera, cada quien en su madriguera, para decirlo, pero finalmente compartiendo con los amigos a distancia. Esperemos prontamente poder retomar grabaciones en el foro, y entonces pues eso indicará que la pandemia va mejorando para todos nosotros. De verdad, muchísimas gracias por el esfuerzo a todos, y bueno, pues nos estaremos viendo en la siguiente emisión de Hoy en el Derecho con Diana Romo y David Merino. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muy buena tarde. Hasta luego. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera, Careto, con todas las vivencias.
Bienvenido.